El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Las olas del mar se movían suavemente, pero en el fondo, una inquietante presencia comenzaba a formarse. Los días de tranquilidad pronto serían reemplazados por una de las plagas más impactantes y significativas que el mundo había conocido. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué significó realmente el episodio en el que el mar se convirtió en sangre? ¿Qué lecciones podemos tomar de esta poderosa representación de juicio y redención? Hoy exploraremos el día en que el mar se convirtió en sangre, la impactante plaga del Éxodo. En este viaje, nos sumergiremos en las Escrituras para descubrir los significados profundos detrás de este evento, y cómo se relaciona con nuestra fe y nuestra vida diaria como cristianos. ¿Verdad? Los corazones de los egipcios temblaron por el asombro y la ira de Dios, pero, ¿cuál es el mensaje subyacente de amor y redención que sigue resonando para nosotros hoy? Quédense aquí, porque hay mucho por descubrir. La narrativa del Éxodo, un relato histórico que se encuentra en el libro que lleva el mismo nombre en la Biblia, nos presenta a un pueblo cautivo, los israelitas, bajo el yugo de Faraón. En Éxodo 7, 14-25, la primera plaga, el agua convertida en sangre, actúa como un acto divino que introduce una serie de juicios contra Egipto, cada uno más devastador que el anterior. Este primer acto es claramente una respuesta a la desobediencia del faraón. El juicio de Dios se revela no solo en la transformación física del agua, sino también en la fuerza histórica que representa. ¿Qué nos dice la Biblia en este pasaje? Dios le dice a Moisés que se dirigiera a Faraón y le dijera: si no dejas ir a mi pueblo, yo convertiré en sangre las aguas del río. Éxodo 7 y 17. Hay una clara advertencia aquí. Como cristianos, debemos considerar cómo nuestras acciones influyen en nuestra relación con Dios. ¿Cuál es nuestra actitud hacia su voluntad? ¿Estamos escuchando las advertencias que nos dan las Escrituras como lecciones para nuestra vida? Este es un momento crucial para reflexionar. Antes de continuar, pensemos en la imagen de las aguas de Egipto, las fuentes de vida, transformándose en un líquido tan repugnante que ni los egipcios podían beber. ¿Have you ever wondered why God eligió el agua como el medio para demostrar su poder? En la cultura egipcia, el Nilo era considerado un dios o un símbolo de fertilidad y vida, y su agua representaba un recurso esencial. Al convertir el agua en sangre, Dios no solo despoja a Egipto de su fuente de vida, sino que también desafía su idolatría y creencias erróneas. No es solo un castigo, es una llamada a la reflexión, un momento para confrontar la fe que se ha puesto en los ídolos en lugar del Dios verdadero. Al ver las profundas implicaciones de esta plaga, es importante notar que también refleja el juicio que vendrá al mundo en el futuro. La sangre, en la escritura bíblica, también simboliza la vida. En Levítico 5 y 11 se nos dice que la vida de la carne está en la sangre. Cuando el mar se vuelve sangre, no solo hay muerte, también es una representación del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué tan cercanos estamos a la cruz? Es una pregunta que surge aquí. A lo largo de las Escrituras, el simbolismo de la sangre es poderoso. En Hebreos 9 y 22 leemos que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Tal vez nuestros corazones se detienen en el sacrificio de Jesucristo cuando reflexionamos sobre lo que significa la sangre en un contexto espiritual. Podría ser que este evento histórico, aunque severo, también nos esté preparando para comprender la magnitud de la gracia que hemos recibido. La sangre del Cordero, que quita el pecado del mundo, trae una redención que nunca debería ser tomada a la ligera. Mientras seguimos explorando esta historia, llegamos a un punto crucial. Después de la conversión del agua en sangre, Egipto experimentó otras plagas devastadoras. Esto lleva a una pregunta interesante: ¿por qué Dios llevó a cabo una serie de plagas? Hay una enseñanza vital aquí. En cada una de estas plagas, no solo vemos asesinato y destrucción, sino también un intento divino de llamar la atención de Faraón y el pueblo egipcio. Y aquí entramos en una reflexión que nos ofrece una mirada interna a nuestras propias vidas. ¿Nos espera Dios una y otra vez para cambiarnos? A menudo, en medio de nuestras luchas y pruebas, podemos perder de vista el propósito detrás de los eventos difíciles que enfrentamos. Tal vez Dios esté usando nuestras circunstancias, como Él lo hizo con Egipto, para moldear nuestro carácter y acercarnos a Él. Consideremos cómo la resistencia de Faraón se convierte en un símbolo de nuestros propios corazones endurecidos.
Éxodo 7 y 22 nos dice que los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. En este punto, la ceguera espiritual queda en evidencia. A pesar de que el milagro de Dios se manifiesta delante de ellos, los egipcios eligen continuar confiando en su propia sabiduría y poder en lugar de reconocer la majestad de Dios. Este momento nos trae a otro punto reflexivo, donde hemos puesto nuestra fe. A menudo, es fácil mirar nuestras circunstancias e intentos humanos para encontrar soluciones, en lugar de rendirnos ante la soberanía de un Dios que quiere obrar en nosotros y a través de nosotros. Aquí hay otra pregunta interesante: ¿cuál es el impacto de la desobediencia en nuestra relación con Dios? La historia de la plaga del agua se convierte en un caso de estudio sobre las consecuencias de la falta de arrepentimiento. Faraón, incluso cuando las plagas se intensifican, se arrepiente superficialmente, pero no hay un cambio genuino en su corazón. Aquí hay una advertencia que resonará en nuestros días modernos: la superficialidad en nuestra fe puede llevarnos a perder la gran obra que Dios desea realizar en nuestras vidas. La transformación del agua en sangre no es solo un evento aislado, sino que se convierte en parte de un mensaje más grande sobre la culpa, el juicio y la gracia. Cada plaga que siguió fue una escalera que llevó a un clímax decisivo, y es en el contexto de estas severas advertencias donde el pueblo de Israel se encuentra en medio de un viaje de esperanza y liberación. ¿No es fascinante cómo Dios puede utilizar las circunstancias más oscuras para conducir a su pueblo a la luz? Y mientras seguimos adelante, es imperativo también recordar que Dios prometió la redención a Israel. En Éxodo 6, 6-7, lo oímos decir: «Yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre». Aquí se nos presenta el amplio vínculo de la promesa. Dios tiene un plan de liberación y ese plan también incluye cada uno de nosotros. ¿No es asombroso cómo esta historia antigua sigue resonando con nosotros hoy? La obra de Dios en nuestras vidas puede parecer oculta en el momento, pero Él está constantemente moviéndose, intentando guiarnos hacia la verdad y la redención. A veces, incluso en nuestras pruebas más difíciles, tenemos que hacer espacio en nuestros corazones para la fe, señalando a la esperanza que se encuentra en el sacrificio de Jesús. Al acercarnos a la conclusión de esta primera parte, es evidente que el episodio de la plaga del agua en sangre es mucho más que un simple acto de juicio. Nos habla de la naturaleza de Dios, de su justicia, y de su deseo de reconciliarnos con Él. Al mismo tiempo, hay un llamado claro: el arrepentimiento puro, la disposición a cambiar, la humildad ante su palabra, y la aceptación de su gracia. Así que, mientras anticipamos lo que nos espera en la segunda parte de esta narración, te invito a considerar este mensaje profundo. ¿Cómo podemos abrir nuestros corazones a la redención que nos ofrece en cada plaga de nuestras vidas? ¿Estamos listos para escuchar su palabra y permitir que ese mismo Dios que se reveló a Egipto hoy nos mire a los ojos y nos hable? Queda mucho más por descubrir y profundizar en estos temas dimensionales que nos impactan no solo como testigos de las historias pasadas, sino como protagonistas en nuestro viaje espiritual actual. Continuaremos nuestro viaje en esta exploración del profundo simbolismo detrás de más plagas y así desentrañar los misterios de la redención divina, un camino iluminado por la sangre de Cristo. Mientras continuamos nuestra exploración del día en que el mar se convirtió en sangre, la impactante plaga del Éxodo, es importante adentrarse en las siguientes plagas y sus significados, ya que cada evento trae consigo una enseñanza poderosa que resuena con nuestra vida moderna. Después de la plaga de agua convertida en sangre, Dios envió una serie de otras plagas que incluían ranas, piojos, moscas, pestilencia, llagas, granizo, langostas y, finalmente, la muerte de los primeros bornes. Cada plaga representa una forma en la cual Dios no solo juzga a Egipto, sino que también revela su poder y autoridad sobre todas las fuerzas de la naturaleza y los ídolos que esos pueblos adoraban. En cada una de estas plagas, el ciclo de ira, resistencia y advertencia se repite. Como hemos notado con Faraón, a pesar de la abrumadora evidencia de la mano de Dios, él sigue endureciendo su corazón. Esta actitud es un peligro latente para cualquiera que se encuentre lejos de los caminos del Señor. La pregunta que aparece aquí es: ¿estamos permitiendo que las pruebas nos hagan más duros, o nos están moldeando hacia algo más grande? El corazón endurecido de Faraón es una advertencia de que podemos elegir cerrar nuestros corazones ante las verdades que Dios nos está mostrando.
Tomemos, por ejemplo, la plaga de las ranas, Éxodo 8, 1-15, un evento que no solo fue un acto de juicio sobresaliente, sino que también llevó consigo una profunda lección de liberación. Las ranas invadieron Egipto, aterrorizaron a sus habitantes y se convirtieron en una molestia, incluso en lugares donde deberían encontrar paz. El faraón, en un momento de desesperación, pidió a Moisés que orara al Señor para que las ranas fueran quitadas y él prometió liberar a los israelitas. Sin embargo, una vez que se restauró la paz, Faraón volvió a endurecer su corazón. Este acto nos ilumina sobre la naturaleza del arrepentimiento superficial. No es suficiente solo buscar a Dios cuando nos encontramos en circunstancias difíciles, se requiere un cambio genuino que persista incluso cuando las cosas mejoren. Esta dinámica de las plagas se convierte en una representación extensiva de nuestro caminar diario. ¿Cuántas veces nos encontramos llorando por ayuda, solo para luego volver a nuestras antiguas costumbres y prácticas cuando las aguas se calman? Aquí hay una pregunta crucial: ¿buscamos una verdadera rendición en nuestras vidas, o simplemente un alivio temporal? El arrepentimiento verdadero nos lleva a la transformación, así como las ranas pueden simbolizar el ruido constante del pecado en nuestras vidas, es nuestra responsabilidad verlas por lo que son y actuar. Continuando con la tercera plaga, el piojo, Éxodo 8, 16-19, resulta notable cómo los magos de Egipto son incapaces de replicar este milagro. Este es un punto de quiebre donde se evidencia que la magia y los encantamientos humanos finalmente se quedan cortos ante la soberanía de Dios. Cuando los magos reconocen que este poder proviene de Dios, dicen, «Este es el dedo de Dios». En este punto, se muestra una indiscutible separación entre los poderes limitados de los hombres y la infinitud divina. Este momento nos conmina a reflexionar sobre las maneras en que, a menudo, confiamos en nuestras propias habilidades y en recursos temporales para buscar soluciones a los problemas profundos de nuestras almas. Las siguientes plagas, como las moscas, Éxodo 8, 20-32, y la peste sobre el ganado, Éxodo 9, 1-7, continúan revelando la lucha y la resistencia de Faraón. Un patrón emergente se hace evidente: cada vez que Dios ofrece una señal, Faraón responde con dureza y arrogancia. ¿Nos encontramos igualmente atrapados en este ciclo de ceguera espiritual? En nuestras vidas cotidianas, enfrentamos decisiones que, en algunas ocasiones, ignoramos las claras advertencias por parte de Dios en forma de canto, palabra o la voz del Espíritu Santo que nos urge a actuar. Es un recordatorio de que, al igual que los egipcios, nuestras propias elecciones pueden llevarnos a la destrucción o, por otro lado, a la madurez espiritual. A medida que nos acercamos hacia las plagas más catastróficas, nos vemos obligados a reflexionar sobre las consecuencias del pecado. La plaga de las llagas, Éxodo 9, 8-12, representa una forma de juicio extendido, donde incluso los más cercanos al faraón sufren a consecuencia de su obstinación. Nuestras decisiones pueden tener una repercusión en otros, lo que nos invita a considerar cómo nuestras acciones afectan a las personas que nos rodean. En la cultura del individualismo que prevalece hoy, se nos recuerda que somos parte de un todo y que nuestras vidas tienen la capacidad de impactar a la comunidad en la que estamos inmersos. Incluso después de estas horrendas manifestaciones del poder de Dios, Faraón continuó su camino desobediente, lo que nos lleva a la plaga del granizo, Éxodo 9, 13-35. Dios envía esta plaga para mostrar no solo su fuerza, sino también para ofrecer una última oportunidad de redención. En medio del caos, hubo quienes en Egipto reconocieron la autoridad de Dios y se refugiaron en supervivencia, protegiendo su ganado y su vida. Aquí aparece un tema importante: pese a las adversidades, existe la posibilidad de refugio en la voluntad divina. ¿Estamos, también, buscando el refugio en nuestras vidas? ¿Estamos aprendiendo a escuchar y rendirnos ante la voz del Señor? Con el tiempo se intensifican los juicios, llevándonos a la plaga de las langostas, Éxodo 10, 1-20, un evento devastador que devastaría lo que queda del sustento de Egipto. Las langostas, que devoran todo a su paso, se convierten en un símbolo del juicio severo de Dios. Este evento resuena en nosotros como un recordatorio de lo transitorio de la vida y de que, a menudo, lo que creemos que es seguro puede desvanecerse en un instante. En tiempos de abundancia, puede ser tentador pasar por alto la fragilidad de nuestras circunstancias. Al igual que las langostas, nuestros problemas pueden parecer incontrolables,
pero Dios sigue siendo el maestro del tiempo y la historia. Finalmente, llegamos a la última plaga, la muerte de los primogénitos, Éxodo 11, 1, 10 y 12, 29-30. Este evento culmina la serie de juicios y presenta la máxima severidad de la respuesta de Dios. Sin embargo, hay un giro de redención dentro de este acto de juicio, el sacrificio del Cordero. Los israelitas, al ungir los dinteles de sus puertas con la sangre del Cordero, proporcionaron una imagen premonitoria del sacrificio de Cristo. Este acto nos invita a reflexionar sobre nuestra necesidad de cubrirnos con la sangre del sacrificio. La muerte y la resurrección de Jesús no solo nos liberan del pecado, sino que también nos entregan el don de una nueva vida. Mientras nos despedimos de estas lecciones, es vital recordar que el Éxodo no concluye con el juicio, sino con la liberación. Después de que el faraón finalmente dejó ir a los israelitas, Dios los guió a través del desierto hacia la tierra prometida. Este viaje no fue sin pruebas, pero cada paso estaba lleno de promesas de provisión y cuidado divino. Este relato del Éxodo, desde la conversión de las aguas del Nilo hasta la liberación final de los israelitas, es un poderoso recordatorio para todos nosotros. Nos muestra que, en medio de los juicios y tribulaciones de la vida, hay una esperanza de redención. También nos llama a examinar nuestros corazones y a prestar atención a la voz de Dios en nuestro viaje espiritual. ¿Estamos escuchando? ¿Estamos respondiendo? Al igual que los israelitas, nosotros enfrentamos un camino a menudo desafiante, pero es un camino hacia la libertad. A medida que reflexionamos sobre estas plagas y sus significados, nos recuerdan el profundo amor y el deseo de Dios por nuestra redención. No importa cuán grandes sean nuestras luchas, Él está comprometido a guiarnos a través de ellas. El mensaje de estos episodios no es solo sobre juicio, sino sobre la esperanza que viene a través del arrepentimiento y la aceptación de su gracia, que fluye como un río. Mientras cerramos esta exploración, recordemos siempre que el verdadero significado del día en que el mar se convirtió en sangre son las profundas lecciones de juicio, carácter, arrepentimiento y redención. Estas verdades divinas continúan hablando a nuestros corazones hoy en día, nos animan a buscar a Dios en nuestras luchas, a abrir nuestros corazones a su gracia, y a recordar que siempre hay una oportunidad para la restauración a través del sacrificio de Cristo. Así que te invito a continuar este viaje de exploración espiritual, recordando que cada plaga tiene en su fondo un llamado a la búsqueda de Dios. En nuestro camino, enfrentaremos desafíos, tentaciones y tiempos oscuros, pero nunca olvidemos que el camino hacia la luz y la redención siempre sigue siendo accesible. En espíritu de reflexión, ¿cómo caminaremos hacia la experiencia de esa libertad que nos ha sido prometida? ¿Estamos listos para abrazar las lecciones de fe que estos antiguos relatos nos traen? La respuesta es siempre, sí, porque el camino de Dios hacia la redención es el sendero que nunca se desvía de su promesa eterna. Y así, al mirar hacia adelante, encontrémonos listos para seguir el liderazgo del Dios que quiere restaurarnos y guiarnos hacia un bien mayor, mientras exploramos el siguiente capítulo de nuestras vidas en su luz. Se nos recuerda que, aunque el recorrido sea incierto, las Escrituras permanecen como nuestro guía, donde la salvación y la gracia son cadenas que nunca serán quebradas.